Muy bien, estimados amigos, ahora sí, ya que estamos conectándonos nuevamente, un saludo a cada uno de ustedes. Estamos ya sábado, el día de mañana, Día de la Madre. Espero que lo pasen muy bien en compañía de ese ser tan especial que nos dio la vida y constantemente a nosotros nos protege de muchas situaciones en las cuales nos podemos encontrar. De igual forma, muy buenas tardes a cada uno de ustedes que se van sintonizando. Quiero agradecer a la Asociación Youth Civile por la invitación de esta asociación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a efecto de que en esta ocasión hagamos una exposición muy interesante relacionado precisamente a los delitos de infracción del deber, conocido como delito de corrupción de funcionarios. A propósito de ello, les cuento, justo el día de hoy acabo de terminar un artículo relacionado a tres tipos penales especiales, o sea, tres tipos penales de delito de corrupción. Por ejemplo, el delito de colusión, delito de peculado y delito de aprovechamiento indebido del cargo. Este análisis va en el tema del contexto actual en el cual nos encontramos, como viene a ser el tema del COVID-19 o coronavirus, porque finalmente en el contexto real se van a ver muchos actos que delinquen y muchos comportamientos que van a transgredir normas. Y dentro de una de las normas vamos a ver bienes jurídicos tutelados como viene a ser la administración pública. Y en la administración pública vamos a ver precisamente el comportamiento que van a tener tanto funcionarios como servidores públicos. Un funcionario y un servidor público, estimados amigos, siempre deben regir su comportamiento en base a las normas institucionales. Yo les preguntaría a quienes se están conectando en esta tarde, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Nuevamente llegamos gracias a Youth Civile de la Universidad Federico Villarreal para disertar en esta exposición y a efectos que no se muestre un monólogo cotidiano, les voy a pedir a quienes están también contactándose, yo voy a lanzar algunas preguntas. Ya, por ejemplo, yo voy a lanzar algunas preguntas y ustedes pueden participar en la cajetilla de comentarios, van a dar su respuesta y de igual forma pueden hacer algunas preguntas a efecto de que nosotros podamos desarrollándolo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué significa la administración pública en el estado social estado de emergencia en la cual, por ejemplo, nos encontramos? Hay que entender que el Estado peruano tiene que dotar a la población de bienes y servicios de calidad. Reitero, el Estado tiene toda la obligación de dotar a la población de bienes y servicios que sean de calidad. Esto tiene una característica, por ejemplo, ¿cuánto estamos ante un bien que sea de calidad? Una de las características es la durabilidad en el tiempo, por ejemplo, respecto a saber si realmente un bien o un servicio es de calidad. Por ejemplo, si se da la construcción de centros educativos, se espera que estos centros educativos tengan una gran durabilidad en el tiempo y no, por ejemplo, pasados los 6 o 7 años, finalmente tengan que colapsarse, tengan que derrumbarse, ¿correcto? Lo mismo sucede cuando uno finalmente construye, por ejemplo, las carreteras. Se espera que estas carreteras tengan duración en el tiempo, así sean las interoceánicas, por ejemplo, esas construcciones. Se espera que esto tenga durabilidad en el tiempo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Se ha construido hace 3 años y a la fecha, por ejemplo, ya estamos teniendo las primeras grietas a estas carreteras. Entonces uno se pondría a pensar, ¿no está haciendo finalmente una obra que está cumpliendo con el estándar de tener calidad en el tiempo? Porque ahora ya está sufriendo aquellos primeros problemas existentes. Entonces uno se empezaría a preguntar, pero ¿a consecuencia de qué? Y muchas de las consecuencias es porque se sobrevalúa el precio existente para hacer la construcción, por ejemplo, de una obra, pero cuando ya estamos en la realidad, finalmente nos terminamos dando cuenta de que no satisface la cantidad de dinero a la realización de la obra. Entonces ahí estamos ante presuntas irregularidades. Siguiente, es muy típico, les pregunto, nosotros hemos escuchado una frase que en alguna ocasión me parece que dijo un funcionario o un servidor público. Ese puente no se cayó, sino ese puente se desplomó. ¿Lo escucharon? Yo lo he escuchado a través de los medios de comunicación. Entonces finalmente uno empieza a preguntar, no hubo una buena planificación, no se planificó bien de cuál iba a ser el material precisamente para la construcción de ese puente, porque ese puente finalmente termina colapsándose. Entonces ahí, por ejemplo, la población empieza a sentir de que las obras, por ejemplo, no están satisfaciendo sus necesidades. La otra coyuntura que suele ser típica, vamos a empezar. Primera situación y les voy a pedir a ustedes su participación. Vamos a empezar con algo sencillo, por ejemplo. Como el Estado tiene que dotar, reitero nuevamente, a la población de bienes y servicios de calidad, correcto, bienes y servicios de calidad, le dota de determinados presupuestos a cada una de las instituciones del Estado.
Y las instituciones del Estado tienen objetivos institucionales. Estos objetivos institucionales se tienen que justificar a través de los porcentajes económicos que finalmente le dan a estas instituciones. Por ejemplo, si hablo de un ministerio, por ejemplo, pongamos ejemplo el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación eminentemente tiene objetivos principales y uno de los objetivos es, en el plano de educación, sin lugar a duda, capacitar, por ejemplo, al personal docente y capacitar también a la población. ¿Y dónde finalmente realizamos las capacitaciones? Se tiene que hacer en un auditorio y se necesita pues que este auditorio tenga un material o una estructura que finalmente sea cómoda para el expositor y también sea cómoda finalmente para el público, ¿cierto? Entonces necesitamos esa comodidad. Y este ministerio tiene como objetivo principal precisamente de tener un gran auditorio a efecto de que la población o las personas que se van a ir a capacitar finalmente terminen sintiéndose cómodo. Entonces, la institución como objetivo primordial tiene la construcción de un auditorio. Y esto lo va a tener que hacer a través de un proceso de licitación, proceso de contratación. Entonces, el titular de la institución nombra un comité de selección en un proceso de selección. Reitero, el titular de una institución nombra el comité de selección. ¿Por cuántos está conformado el comité de selección? Pregunta a ustedes, estimados amigos que me están observando. El comité de selección está conformado por 6 personas. Reitero, el comité de selección está conformado por 6 personas. 3 miembros titulares que van a tener participación directa y 3 miembros suplentes. Reitero, 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. En el caso de los titulares, va a haber un presidente del comité. Y este presidente, al igual que los demás, van a tener que tomar una decisión. Entonces, la empresa, en un proceso de licitación normal, los procesos de licitación tienen 3 etapas. Los actos preparatorios, la fase selectiva y la fase de ejecución contractual. Reitero, los actos preparatorios internos a nivel institucional, la fase selectiva, la fase de selección o otorgamiento de la buena pro y la fase de ejecución contractual. Si tenemos esas 3 etapas, en la etapa de la ejecución, en la etapa de los actos preparatorios, van a armar un expediente. Ese expediente tiene que tener término de referencia, es decir, no cualquiera puede hacer la construcción de ese auditorio, sino tenemos que necesitar requisitos. Y la institución pone como requisito lo siguiente. Primero, la contratación de un ingeniero. ¿Qué ingeniero será? Un ingeniero civil. O sea, no cualquier ingeniero tampoco, ¿cierto? Sino tiene que ser un ingeniero civil porque tiene que encargarse, por ejemplo, él de planificar y hacer la construcción. Y este ingeniero civil tiene que tener experiencia, porque finalmente el factor experiencia en tipo de contrataciones es muy importante. Y la exigencia de la institución es que el ingeniero tenga 7 años de experiencia documentada realizando tipo de construcciones de auditorio. Reitero, 7 años de experiencia documentada realizando construcciones de auditorio. Aparte de un ingeniero civil, ¿qué más se necesitará, por ejemplo, para elaborar la construcción? También necesitamos de un arquitecto. Y este arquitecto también tiene que tener experiencia en el rubro. Y la experiencia que le pide, le solicita a la institución a través de los términos de referencia es que, al igual que el ingeniero civil, también tenga experiencia de 7 años documentada. ¿Qué más se necesita? Se necesita también, por ejemplo, de que el personal obrero que va a trabajar en la construcción de este auditorio tenga finalmente que tener experiencia. Y se pide o se solicita que tenga, por ejemplo, cerca de 2 años de experiencia cada uno de esos obreros. Esos vienen a ser los términos de referencia que solicita la institución del Estado. Entonces se presentan proveedores sin lugar a dudas, porque hay empresas que constantemente están contratando con el Estado. Y a manera simplemente didáctica vamos a señalar que se presentan 3 empresas. Empresa A, empresa B y empresa C. La empresa A cumple con todos los requisitos exigidos en los términos de referencia por la entidad. Es decir, cuenta con el arquitecto, cuenta con el ingeniero y cuenta con los obreros. Y cada uno de ellos tiene su experiencia que están solicitando y que es debidamente documentada. De igual forma, se presenta la empresa B, pero a diferencia de la empresa A,
por ejemplo, la empresa B solamente tiene al ingeniero que tiene los factores de experiencia, pero no el arquitecto. El arquitecto no tiene la experiencia y los obreros sí lo tienen. Y se presenta una empresa C y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos, o sea, no tiene ninguno de los requisitos. La pregunta es a cada uno de ustedes, y a ver, espero escuchar su respuesta, participemos todos en esta conferencia. Si ustedes fueran los integrantes del comité de selección, por ejemplo, el presidente del comité de selección, ¿a quién darían la buena pro? Finalmente, ¿a quién seleccionarían? ¿A la empresa A, que cumplía con todos los requisitos? ¿A la empresa B, que cumplía con la mitad de los requisitos? ¿O quizás ustedes seleccionarían a la empresa C, que no cumplía con ninguno de los requisitos? Pregunta a cada uno de ustedes, ¿a cuál de las tres empresas le darían como ganador para que haga la construcción de este auditorio como objetivo institucional? ¿Cuál de las tres empresas? ¿Empresa A, empresa B o empresa C? ¿Cuál es la respuesta que ustedes darían? A ver, me gustaría leer en todo caso la opinión que ustedes tienen respecto a este tema. ¿Cuál de las tres empresas será? Por ejemplo, alguien me dice por acá, obviamente, profesor, la empresa que debería ser adjudicada con la buena pro es la empresa A. Y eso cae de lógico la respuesta porque la empresa A cumple con todos los requisitos, ¿cierto? Y la empresa B no cumple con ninguno de los requisitos y tampoco la empresa C. Claro, la lógica me indica de que voy a darle como comité de selección seleccionar a la empresa que cumple con todos los requisitos existentes, porque ese es realmente lo que debería darse. Pero adivinen ustedes a quién finalmente terminan, por ejemplo, otorgándole la buena pro. No le terminan otorgando la buena pro ni a la empresa A, que cumplía con los requisitos, ni a la empresa B, por ejemplo, que cumplía con la mitad de los requisitos, sino finalmente terminan entregándole o seleccionando a esa empresa que no cumplía con ninguno de los requisitos. Entonces uno finalmente se pregunta, ¿qué ha sucedido acá? Podrían haberse configurado diferentes delitos. La primera presunción que uno tenía sería, por ejemplo, la configuración del delito tipificado en el artículo 384. Y es que si yo hablo del artículo 384, voy a hablar sin lugar a duda del tipo penal, por ejemplo, de colusión, en cualquiera de sus dos modalidades, colusión simple y colusión agravada, ¿correcto? Siguiente ejemplo que lanzo en esta tarde también. Muchas de las personas quieren trabajar en el Estado, ¿cierto? Por algún motivo, pero a veces inadecuadamente. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno quiere trabajar en el Estado piensa de que cada mes va a tener un sueldo fijo. O sea, trabajo para el Estado porque trabajando en el Estado voy a tener un sueldo fijo y me van a pagar. Ahora estamos en estado de cuarentena, entonces igual el pago sigue, continúa el pago, ¿cierto? Entonces, muchos quieren trabajar en el Estado, pero hay un proceso de selección o un proceso de convocatoria. Por ejemplo, proceso de convocatoria para ocupar un cargo de abogado dentro de una institución. Y en ese caso hay que pasar por los tres niveles de evaluación. El examen curricular, cuyo examen evidentemente es bastante interesante, la etapa selectiva existente, correcto, hay que tener que tomar una evaluación, y finalmente la entrevista. Entonces, pongamos el caso que un participante presenta finalmente su CV, su currículo, y como se ha capacitado constantemente, en su currículo le terminan poniendo la calificación de 20, o sea, tiene 20 en su calificación. Luego toca el examen de conocimiento, y se sobreentiende que si uno tiene un currículum, correcto, bastante interesante, también lo tiene que plasmar en conocimientos, ¿cierto? Entonces, finalmente, este joven también en su examen de conocimiento termina sacando una buena nota, una buena calificación. Saca 16, entonces tenemos 20 en evaluación curricular y tiene 16, por ejemplo, en examen de conocimiento. El que le seguía estaba como 6 puntos detrás del primero, pero había alguien que se encontraba en el puesto número 15, por ejemplo, puesto número 15 de la convocatoria. Y el puesto número 15 era una señorita que había sacado en el examen de conocimiento la nota 12, en la evaluación curricular había sacado 14, entonces prácticamente ya no iba a ocupar ese primer lugar, solo lo iban a pelear entre el chico que tenía la alta nota y el que estaba segundo menos 4 puntos. Entonces llega el día esperado, por ejemplo, de la entrevista.
Correcto. Y alguien me diría, pero los milagros pueden existir. Y adivinen qué sucedió. Al chico que prácticamente ya había asegurado, ¿cierto? Porque en la entrevista laboral me van a preguntar cuestiones de conocimiento, quizás cuestiones prácticas, va a estar un psicólogo que finalmente va a estar analizando mi comportamiento para yo no pasar la entrevista algo patológico ha tenido que observar el psicólogo para que efectivamente me diga, no, este chico tiene algún problema psicológico y no va a tener a bien de ganar, ¿cierto? Entonces podría darse esa situación, pero si no es el caso, evidentemente ya estaríamos ante un virtual ganador. Pero adivinen qué sucede. El que se encontraba en el puesto número 12, pareciera que se le presentó la Rosa de Guadalupe, ¿correcto? Y en la entrevista laboral le ponen la nota 20, la nota máxima. Y al que estaba en el primer lugar, finalmente lo descalifican o le ponen nota 11. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, les ha sucedido? ¿Correcto? Alguno de ustedes, por ejemplo, podría haberle pasado esa situación. A ninguno, ¿cierto? Entonces, eso obviamente nos va a permitir a nosotros entender que estaríamos ante una cuestión posiblemente irregular. Y si uno investiga o si llega esa denuncia, donde ahí nos damos cuenta a nivel de investigación, por ejemplo, de que, claro, ¿por qué le terminan dando? Porque resulta que la señorita es amiga de la novia, por ejemplo, del gerente que finalmente está convocando a un puesto laboral. Entonces, ante esa situación, estaríamos ante un posible o ante un indicio de la presunta comisión, por ejemplo, del delito tipificado en el artículo 399 que nos habla de aprovechamiento indebido del cargo. Y eso evidentemente a muchas personas han tenido a bien de ser, incluso si bien partícipes, sino también han tenido a bien de ver este tipo de situaciones. El último contexto es cuando, por ejemplo, el Estado dota de presupuestos a cada institución. O sea, cada institución, reitero nuevamente, como tiene objetivos institucionales, el Estado le dice, ¿sabes qué? Esos son tus objetivos institucionales, toma tu presupuesto. Entonces la institución tiene que hacer uso de todo ese presupuesto que finalmente le están enviando, ¿cierto? Tiene que hacer uso del presupuesto. Si son 20, por ejemplo, 2 millones para el tema de obras, los 20 millones tengo que hacer uso solamente para el tema de obras. ¿Qué pasa si el funcionario público dice, mira, son 20 millones, no va a sobrar ese dinero, entonces mejor lo voy a utilizar para el pago de los empleadores? Eso no se puede hacer, porque si lo hace, estaríamos ante un tema, por ejemplo, de malversación de fondos, ¿cierto? Entonces, si me dan, por ejemplo, una partida económica y me sobra ese dinero, lo que yo tengo que devolverle, decirle, señor Estado, ¿sabes qué? Me has dado esa cantidad de dinero, pero voy a tener que devolverte porque no he tenido a bien de gastar en su totalidad. Jamás, por ejemplo, yo podría darle un uso diferente porque estaríamos presuntamente ante la comisión del hecho delictivo de malversación de fondos. Pero puede darse la situación siguiente, de que finalmente el funcionario público, por ejemplo, termine apropiándose de esta suma de dinero. Si el funcionario público me ha llegado 2 millones, 2 millones, me puedo agarrar por lo menos 10.000, por ejemplo, me puedo apropiar de esos 2 millones, solamente 50.000, nadie se va a dar cuenta. Pero finalmente, si esto sucede, por ejemplo, va a haber eminentemente un desbalance económico y al funcionario servidor público que se habría apropiado de esta situación responderá, por ejemplo, por el delito de peculado y en la modalidad dolosa, por ejemplo. Pero puede darse la siguiente situación, porque entendamos que en el caso de peculado vamos a tener dos modalidades, la acción dolosa y la acción culposa. Y la acción culposa es cuando el funcionario y servidor público por negligencia deja que otras personas finalmente sustraigan, por ejemplo, determinadas sumas de dinero. Por ejemplo, el contador de una municipalidad tiene la administración de lo que son los montos económicos de la institución y finalmente no guarda, por ejemplo, en la caja fuerte y ingresa un ladrón y en esa noche se apropia de una determinada suma de dinero, entonces, obviamente, ahí veríamos que si bien es cierto, no fue la intencionalidad del funcionario público tener que apropiarse, pero sí ha sido negligente al momento de tener que cuidar, por ejemplo, o guardarlo dentro de la caja fuerte. Entonces responderá ahí, por ejemplo, por peculado, por ejemplo, culposo, ¿correcto? Entonces, a razón de eso vamos a decir, en estos estados de emergencia les comunico, ya ha señalado, por ejemplo, el coordinador
de las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios, que tenemos más de 110 casos a nivel de investigación preliminar. Pero ojo, hay que entender, los delitos que ahora se están investigando, como el mismo nombre lo señala, se encuentran en las diligencias preliminares. No podríamos decir a ciencia cierta, por ejemplo, si esos accionares se han configurado necesariamente dentro de un tipo penal, porque para que eso suceda tendríamos que llegar recién a la etapa de juicio oral y lograr una sentencia condenatoria. Entonces ahí sí recién podríamos decir que determinado funcionario y servidor público sí es autor de un hecho delictivo. Entonces ahora se encuentran todas las investigaciones, las más de 110 investigaciones en diligencias preliminares, reitero. Las más de 110 investigaciones de presunto delito contra la administración pública se encuentran en la etapa de diligencia preliminar, es decir, recolectando elementos de convicción de cargo y de descargo. En ese sentido, sí es necesario señalar que sí existe, sin embargo, un tema de una primera prisión preventiva. Y esta prisión preventiva se ha dado, por ejemplo, cuando un mal funcionario público solicitó una suma de dinero a un particular a efecto de que le entregue su movilidad. Entonces, llegaríamos ahí a la conclusión que en estos estados de emergencia sí se están cometiendo delitos contra la administración pública. O sea, eso que no quepa duda, sí se están cometiendo delitos contra la administración pública. Pero a efectos de entender mejor esta situación, vamos a ver ahora brevemente la autoría y participación en delitos de corrupción de funcionarios. Reitero nuevamente, vamos a ver la autoría y participación en delito de corrupción de funcionarios. Y también, por ejemplo, vamos a señalar lo siguiente. Por ejemplo, acá recién puedo leer algunos de sus comentarios. Will Llanes, ¿se recuerdan que yo les estaba comentando de los procesos de contratación? Will Llanes me dice, a mí me pasó este proceso, CAS, es falso, todo está direccionado. Bueno, hay que decir que no siempre todo está direccionado, ¿cierto? Pero claro, a veces cuando uno postula, tiene el empeño de ingresar a la institución y finalmente termina ganando una persona que tú sabías que ni se ve tenía, obviamente la población se va frustrando y dice, ¿cómo otra persona va a ganar si yo realmente me he esforzado? Y ahí vamos a analizar más adelante los problemas que realmente se suscitan cuando uno ocasiona un daño de carácter de imagen en la institución por parte de algunos malos funcionarios y servidores públicos. Ahora, bueno, también Javier Reyes Nieto tenía la participación y decía la empresa A, ¿correcto? Muy bien, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que están participando. Perfecto, eso hace más dinámico finalmente el conversatorio que tenemos, porque eso ayuda bastante. Si no, pareciera más bien que le estoy hablando yo solamente a mi celular y mi celular no me responde, entonces pareciera que no me entiende mi celular, ¿cierto? Pero bueno, entonces continuábamos mencionando respecto a la autoría y participación en delito de corrupción de funcionarios. Entonces, si hablamos, estimados amigos, autoría y participación en delito de corrupción de funcionarios, hay que señalar la existencia de dos teorías. Reitero, hay que señalar la existencia de dos teorías. Por un lado, la teoría del dominio del hecho, y por el otro lado tendremos que hablar necesariamente de la teoría de infracción del deber. Reitero, por un lado hablaremos de la teoría del dominio del hecho y por el otro lado tendremos que hablar de la teoría de infracción del deber a efecto de señalar, por ejemplo, cuando estamos ante la presencia de un autor en un delito contra la administración pública, delito de infracción del deber. Entonces, primera teoría, teoría del dominio del hecho. ¿Qué nos señala esta teoría? ¿Quién será autor de un delito bajo esta denominación de dominio del hecho? Nos empieza manifestando que será autor aquella persona que tiene el señorío, tiene el corpóreo de la voluntad de realizar un comportamiento contrario a norma. Por ejemplo, el artículo 106 nos habla homicidio simple, el que mata a otro. Entonces será autor aquella persona, por ejemplo, que ha utilizado un arma y finalmente ha realizado disparos. Entonces, disparos a quemarropa, por ejemplo. Entonces será autor aquella persona eminentemente que realizó el comportamiento, la acción de disparar. Y a través de la investigación encontraremos dentro de la arma, por ejemplo, las huellas que finalmente lo incriminan a través de las cámaras de vigilancia y tendremos ya la certeza que será autor aquella persona que tuvo ese dominio de la situación. Sin embargo, puede darse, por ejemplo, ese acontecimiento porque finalmente alguien planificó la muerte de este ciudadano. Entonces ahí, por ejemplo, tendremos al autor intelectual que finalmente planifica la acción y tendremos al autor material.
y ahí se verán, por ejemplo, temas de coautoría o participación, ¿correcto? Ahora, hay algo muy importante que señalar. En los casos de la teoría del dominio del hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, el Código Penal, y si ahorita nosotros tuviéramos nuestro Código Penal, nos daríamos cuenta que el sujeto activo puede ser cualquier persona, porque empieza con la descripción él, ¿cierto? Nos dice él, entonces él engloba eminentemente tanto a varones y mujeres. Será entonces autor aquella persona que tenga ese dominio de la voluntad, sea un varón o sea una mujer, pero no tiene ninguna condición especial. Ahora, veremos también, por ejemplo, de que pueden haber coautores, un autor intelectual o tenemos un autor material. Pero cuando hablamos de la teoría de infracción del deber, la situación cambia radicalmente, ¿correcto? Porque ahí nos empieza señalando que solamente serán autores, por ejemplo, de un delito contra la administración pública aquellos agentes que tengan una condición cualificada. Reitero, solamente serán autores de un delito contra la administración pública aquellas personas que tengan una condición cualificada, que estén comprendidos dentro de la carrera administrativa. En eso llámese, por ejemplo, funcionarios o servidores públicos. Solamente ellos tendrán esa condición cualificada y no cualquiera podría ser autor. Ahora, la teoría de infracción del deber suprime los temas de coautoría. Por ejemplo, si el comité de selección o el titular de la institución designa al comité de selección finalmente, entonces el titular puede ser que se haya interesado indebidamente para la contratación de un proveedor y finalmente el comité de selección haya sido el instrumento. Así sea esta la ocasión, ahí no van a encontrarse temas de coautoría, sino todos responderán como autores del delito de corrupción de funcionarios, por ejemplo, porque reitero, la teoría de infracción del deber suprime los conceptos de lo que viene a ser la coautoría. Ahora, nos empiezan señalando que en este tema de los delitos de infracción del deber, un funcionario y un servidor público tienen que regir siempre su comportamiento en base a las normas y en base a las infranormas. Reitero nuevamente, un funcionario público tiene que regir siempre su comportamiento en base a las normas, en base a las infranormas, o sea, en base al manual de organización y funciones, en base a una directiva, en base a un memorándum, en base a una resolución que le señala qué actividades o qué funciones específicamente deben cumplir o funciones que deben tener, ¿correcto? Y esta teoría de infracción del deber también nos señala la participación finalmente que tiene un externo. Por ejemplo, en el caso del delito de colusión tipificado en el artículo 384. Este tipo penal, por ejemplo, es un tipo penal de encuentro, donde por un lado tendremos a los extraneos y por el otro lado finalmente tendremos a los intraneos. Entonces, el extraneo, por ejemplo, no es un agente cualificado, o sea, no es una persona que tiene una condición especial y se encuentra, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la carrera administrativa, sino es finalmente un externo. Entonces, él va a cumplir siempre roles secundarios, por ende su participación solo será en condición de cómplice primario o su participación solamente será, por ejemplo, en el caso de instigador. Jamás tendrá participación como autor de un delito de infracción del deber, ¿correcto? En ese sentido, me permite a mí explicarle quién es un funcionario público. Y yo voy a definir lo siguiente. Por ejemplo, un funcionario público tiene el poder de decisión. Reitero, un funcionario público decide qué hacer dentro de la institución. Puede decidir realizar contrataciones, puede decidir realizar obras, puede decidir, por ejemplo, dar servicios, entonces, o dar bienes a la población. Tiene decisiones finalmente un funcionario público a nivel de su institución, ¿correcto? Aparte de ese poder de decisión, también puede delegar atribuciones, que es otra característica importante también que tiene un funcionario público. Por ejemplo, si es que a la municipalidad van a aportar determinada suma de dinero para llevar en donación, finalmente este funcionario público podría delegar que el que se va a encargar de la recepción sea uno de los regidores, que también son, por ejemplo, funcionarios públicos, pero como tiene ese poder de decisión, finalmente tendrá a bien de disponer ello, ¿correcto? Dentro de ello vamos a ver que los funcionarios públicos pueden ser por elección popular, en el caso, por ejemplo, del presidente de la República, los congresistas, los alcaldes, pero también uno puede ocupar y llegar a ser funcionario público a través, por ejemplo, de un proceso de convocatoria. Los jueces titulares, los fiscales titulares han tenido que pasar por esas 3 etapas de evaluación.
el examen curricular existente, el examen escrito y la entrevista laboral para que efectivamente al final puedan ocupar un cargo dentro de la institución, ¿correcto? En el caso de los servidores públicos la situación es diferente, porque un servidor público es un subordinado del Estado, acata las órdenes del jefe inmediato, tiene que cumplir sus funciones en base a lo que señala los reglamentos, las directivas, los memorándum, los oficios, las órdenes de servicio, ¿correcto? Es un subordinado del Estado. Ahora, hay algo muy importante que yo voy a señalar ahí. Yo les pregunto a ustedes, amigos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes trabajan para el Estado? Pero trabajan para el Estado y finalmente ustedes, por ejemplo, son servidores públicos. Algunos de ustedes me imagino que me están observando, sí trabajan para el Estado y son finalmente servidores públicos, ¿correcto? Y si son servidores públicos no me van a dejar mentir. Si uno revisa, por ejemplo, su reglamento de organización de funciones en el caso de los servidores, te vas a dar cuenta que tú tienes funciones específicas. Por ejemplo, notificar, por ejemplo, tú puedes atender al público, puedes tener también a bien de realizar algunos informes, pero en la parte final siempre o casi siempre van a señalar que tienes que hacer demás actividades que ordene el jefe inmediato, ¿cierto? O sea, dentro de tus funciones principales, en la parte final señala y demás que disponga el jefe inmediato. ¿Y quién viene a ser en la mayoría de los casos un jefe inmediato? ¿Otro servidor público? No, sino que viene a ser, por ejemplo, un funcionario público, ¿correcto? Muy bien. Hay varias preguntas que estoy viendo. Por ejemplo, Milton Ciesa Vázquez dice, ¿qué significa el término interesados? Propio verbo rector del artículo 399 del Código Penal que nos habla aprovechamiento indebido del cargo. Interés no es otra cosa que importarte algo, ¿cierto? Finalmente, si tú conoces cotidianamente a una persona que finalmente te gusta, entonces te empieza a interesar, te empieza a importar. Entonces, el interesarse en el Estado, uno definitivamente se puede interesar indebidamente en algún contrato o una operación que ya acá más adelante voy a tener a bien de señalarlo, ¿correcto? Entonces, estábamos hablando de los servidores. Los servidores públicos son subordinados del Estado, acatan las órdenes del jefe inmediato. Si nosotros ahí, con lo que yo les he manifestado, entenderíamos rápidamente que existe obviamente una diferencia bien marcada entre lo que vienen a ser funcionarios públicos y lo que vienen a ser servidores públicos. Son atribuciones totalmente distintas, ¿correcto? Reitero nuevamente. Las atribuciones que tiene un funcionario público y un servidor público son totalmente diferentes. Y ahí nace mi pregunta a cada uno de ustedes. Y para el derecho penal, nuestro derecho penal que regula la conducta de las personas en sociedad, que lo tenemos que utilizar en última ratio, ¿le interesará o hará la diferenciación existente entre lo que es un funcionario y un servidor público? ¿Qué opinan ustedes? Reitero nuevamente, en la cajetilla de comentarios me pueden decir, reitero mi pregunta. Para el derecho penal sí hará la distinción entre lo que es un funcionario público y un servidor público o no. ¿Qué opinan ustedes? Caterine Pilar dice no, ¿correcto? Perfecto, alguien más quizás tenga una apreciación y me dije, claro, por supuesto que sí. Finalmente existe una diferenciación existente entre lo que vienen a ser funcionarios y servidores públicos y el derecho penal no puede estar ajeno a ello. Podría ser la opinión, ¿correcto? ¿Qué opinan? ¿Hará o no? Y alguien me dice, todos son iguales. Muy bien, un saludo para Milton Ciesa, saludo también para Gutiérrez Marielita. Alejandro López me dice, no, somos cerca de 70 personas que estamos conectados. ¿Qué opinan los demás? A ver, estamos como Radio Capital, tu opinión importa. Renato Gualdir González Torres dice no. Atenas Liliana dice sí. Sí, profesor, hay que hacer una diferenciación entre lo que son funcionarios y servidores públicos. Los demás, ¿qué opinan? El derecho penal, reitero mi pregunta, hará una diferenciación entre funcionarios y servidores públicos, teniendo en cuenta, en razón que yo he manifestado, que son funciones totalmente diferentes. Y la respuesta será de ninguna manera. Para el derecho penal da lo mismo que seas funcionario público, da lo mismo que seas servidor público. Y algo muy importante que me dice acá, por ejemplo, PS Patti, ¿los locadores de servicio también son servidores públicos? Por supuesto que sí, un locador de servicio también es catalogado o está dentro de la categoría de lo que vienen a ser servidores públicos. Entonces, para el derecho penal, en la misma descripción que uno realiza, empieza señalando funcionario o servidor público, ¿correcto?
O sea, en la descripción de un tipo penal nos permiten diciendo funcionario y servidor público. El derecho penal no hace distinciones. No es porque seas tú funcionario público tu penalidad va a ser más alta, o si porque tú seas servidor público finalmente, por ejemplo, tu penalidad no será tan alta. Para el derecho penal da lo mismo que la persona sea finalmente funcionario y servidor público. Claro que hay alguna persona que dicen, pero ¿cómo puede darse esa situación si finalmente el que tiene poder de decisión y poder de delegación es el funcionario y el servidor público es un subordinado? Claro. Entonces yo le respondería, podrías hacer una propuesta quizás y luego se podría hacer una modificación, ¿cierto? Pero en la actualidad da lo mismo para el derecho penal que sea un funcionario público y que sea un servidor público. Alguien me preguntó por ahí un locador. El locador está considerado dentro también de la carrera administrativa y responderá como servidor público. Pero yo les lanzo una pregunta a ustedes, estimados amigos. ¿Y el notario público? Como el nombre le dice, el notario público. ¿El notario público qué es? ¿Es un funcionario público o es un servidor público? Reitero mi pregunta, ¿un notario público será un funcionario público o un servidor público? Si usted me responde que es un funcionario y un servidor público, estaríamos en el caso, por ejemplo, de que estaría comprendido dentro de la carrera administrativa, ¿correcto? Entonces debería responder también por actos colusorios, por intereses indebidos, por apropiación, por utilización, por las diferentes modalidades de cohecho, quizás. Entonces, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿correcto? Entonces, vamos a ver. Renato, gracias a Renato, dice el notario no está comprendido dentro de la carrera administrativa. Los demás, ¿qué opinan? ¿Estará o no estará comprendido? Puede ser que finalmente sí el notario. Alguien me diría, por supuesto que sí, el notario público, por algo su nombre es notario público, entonces está comprendido. Alejandro López dice, es servidor público, correcto. Hay una pregunta también que hizo Dalés Carrellas. Doctor, ¿el director de una entidad que designa al comité especial de acuerdo a la ley tiene alguna responsabilidad? Por supuesto. A veces el interés puede ser en forma indirecta, ¿correcto? Muy bien. Diana Pretel Murga, un saludo para Diana, dice, es funcionario, profesor. Ah, correcto, ¿por qué? Por el estándar quizás y por la remuneración que tiene. Caterín Pilar dice, es funcionario público. ¿Los demás qué opinan? ¿Será funcionario o servidor público? Muy bien, Brian Rojas me dice, opino que sí está comprendido. Saludo, doctor Sergio. Un saludo para Brian Rojas Velarde. Roxana dice, ninguna de las dos, ninguna de las anteriores. Perfecto, y yo le voy a decir la siguiente. Todas las opiniones finalmente son válidas, pero a nivel del contexto actual, un notario público no recibe un sueldo directamente del Estado. Entonces, un notario público tampoco está comprendido dentro de la carrera administrativa. Por ende, no será ni funcionario ni servidor público, ¿correcto? No hay investigaciones y les puedo incluso a ustedes señalar, si es que por ahí alguien opina lo contrario, lo saludable siempre de un debate es las posiciones encontradas. Pero a ver, les invito a buscar alguna resolución, alguna sentencia de la Corte Suprema, sea en primera instancia, segunda instancia o a nivel de casación, donde se haya sentenciado, por ejemplo, a un notario público por un delito de corrupción de funcionarios, y no van a encontrar. Habrá otro tipo de delitos porque no está comprendido dentro de la carrera administrativa, ¿correcto? Vamos a ver entonces lo siguiente. Muchas gracias por su participación. Ahora, vamos, teniendo en cuenta ello, ahora empiezo a señalar lo siguiente. Bien jurídico tutelado en los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Cuál vendrá a ser el bien jurídico tutelado en los delitos de corrupción de funcionarios? Ahí vamos a entender lo siguiente, estimados amigos. De manera genérica, de manera global, el bien jurídico que se tutela es la correcta administración pública. Es el bien jurídico tutelado de forma genérica, la correcta administración pública. Eso se protege, pero de manera específica se protegerán otros bienes como la probidad, la imparcialidad, el tema económico, también patrimonial de manera específica. Pero de manera general, por ejemplo, se protege la correcta administración pública, ¿no? La correcta administración de justicia, la correcta administración pública, que finalmente depende del comportamiento de funcionarios y servidores públicos. Y por eso es que el Estado peruano dota a estos sujetos de un principio esencial que viene a ser el principio de confianza, porque el Estado finalmente espera que sus funcionarios y sus servidores públicos se comporten de acuerdo a ley.
se comporten de acuerdo a las normativas institucionales, a los reglamentos institucionales y no puedan tener un comportamiento totalmente diferente, ¿correcto? Entonces, eso es un factor importante. ¿Y quién ingresa finalmente en representación de los intereses del Estado? Porque si alguien va a generar una lesión a este aparato estatal, hay que ver que alguien tiene que ingresar en defensa de los intereses de esta institución. Y ahí vamos a ver que en un primer momento el que ingrese en defensa de los intereses del Estado será la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios. Ergo, señalar también, por ejemplo, que cada institución del Estado tiene su propia Procuraduría. Y ahí, estimados amigos, les lanzo la siguiente pregunta, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo de la Procuraduría? ¿Protege al funcionario y al servidor público o protege a la institución del Estado? ¿Cuál será finalmente la finalidad que tiene en este caso la Procuraduría de la institución? ¿Protege a la institución del Estado o protege al funcionario y al servidor público? Caso concreto que les voy a decir a continuación. Por ejemplo, resulta que un ciudadano denuncia a un funcionario público, ¿correcto? Lo denuncia al funcionario público por la presunta comisión de peculado, artículo 387 de nuestro Código Penal, denunciado por peculado. Lo presenta la denuncia a las fiscalías anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción empieza a realizar los actos urgentes e inaplazables y inmediatamente convoca, ¿sí? ¿No es cierto? Mismo Gareca convoca, por ejemplo, a declarar fecha y hora a este funcionario público. Lo cita, por ejemplo, el 14 de febrero, ¿cierto? A propósito, si hay declaraciones en el 14 de febrero, no sé por qué a veces los citan, me parece porque quieren saber qué se siente estar en una declaración. Bueno, entonces lo convoca finalmente a declarar el 14 de febrero a las 3 de la tarde. Y aparece pues acá este funcionario público y como es investigado, necesariamente tiene que venir con presencia de su abogado, según lo señala el artículo 71 del Código Penal, ¿correcto? Y aparece el abogado y obviamente hay que acreditar también al abogado. Y si le pregunto, ¿usted dónde trabaja? Y el abogado dice, yo trabajo en la Procuraduría de la Municipalidad, esa misma municipalidad donde trabaja este funcionario público. Yo les pregunto ahí, si tú fueras el fiscal, ¿qué haces? ¿Continúas con la declaración? ¿O es que reprogramas? Para ser más exacto, ¿el abogado de una procuraduría puede patrocinar a un funcionario? ¿Puede patrocinar a un servidor público? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede o no puede? Y si fueran el fiscal, ¿qué harían en ese caso? ¿Patrocinará o no patrocinará? Porque finalmente el artículo 71 señala de que una persona imputada, por ejemplo, correcto, tiene derecho, de acuerdo al artículo 71, a concurrir con presencia de su abogado. Vamos teniendo sus respuestas, a ver qué opinan ustedes. Acá me dice Patti, no puedes patrocinar, perfecto. Renato Gualdir González Torre me dice no. Alejandro me dice reprogramas, no puede patrocinar. Bueno, Renato dice reprogramo la diligencia. ¿Y los demás qué harían? A ver, opiniones, estimados amigos. Si tú fueras el fiscal, en ese momento, ¿qué haces? Imagínate que tu caso ya el 14 es un viernes y tu caso ya vence el lunes. ¿Reprogramas o no reprogramas? ¿Qué haces? Carol Ortiz Ríos dice no. El fiscal no patrocina. Ya, pero está claro. Reprogramas, caballero, reprogramas nada más. Obviamente, no puede asesorar. Muy bien. No puede patrocinar en mayúsculas, nos dice Ladesca. Francesca nos dice no. ¿Correcto? Max Beltrán Mendoza dice no puede patrocinar porque protege los intereses del Estado y no del funcionario público. Inca Cutipa Estrella David dice reprogramo de la declaración, muy bien, ¿cierto? Y alguien que me diga totalmente lo contrario, puede ser que alguien me diga, no, yo le tomo la declaración, que faltaba más, total, importante que sea abogado y suficiente. El artículo 71 señala que la persona imputada tiene derecho a un abogado y le he tomado su declaración en razón a eso. Y es que tienen razón ustedes, 20 para todos, porque evidentemente no puede un abogado de la Procuraduría pues, asistir ni patrocinar a un funcionario y un servidor público,
porque ya como ustedes mismos le han dado la respuesta, en este caso, por ejemplo, tiene que proteger a la institución. O sea, hay un sueldo que finalmente se le da al Estado, pero para que se proteja. Más bien ellos son los que denuncian si ven algún comportamiento contrario, si ven que un funcionario, un servidor público se está apropiando, está utilizando, por ejemplo, ellos finalmente son los que denuncian o tendrán que denunciar al Ministerio Público a efecto de tomar, en este caso, la investigación y empezar con los actos de investigación que correspondan. Jamás podría patrocinar. Entonces, muy bien. Si fuera nuestro examen oral, todos tendrían 20, ¿correcto? Bueno, los que han participado. Entonces, hay que ver que no siempre, pero ahora lanzo mi segunda pregunta, ¿correcto? Mi segunda pregunta, mira, está quedando claro en ese sentido de que el que ingresa a proteger los intereses del Estado será, sin lugar a dudas, por ejemplo, la Procuraduría, ¿correcto? Ahora, Nancy Jacqueline Mendoza dice, en muchos casos en la práctica no se da así. No, lo que pasa es que ahí vamos a ver el siguiente tema. Si el fiscal finalmente permite que un abogado de la Procuraduría patrocina al funcionario, hasta incluso lo podrían destituir al fiscal. El fiscal tiene que conocer el tema, principio de legalidad. Y el procurador del Estado también lo podrían finalmente destituir. No podría ser un tema de patrocinio, o sea, hasta ahí habría que ver hasta qué punto uno finalmente podría ver el caso de patrocinio ilegal también. Entonces, vamos a ver esa situación. Ahora, ¿y qué pasa, estimados amigos? Ahora que estamos en un estado de cuarentena, finalmente la Contraloría de la República están haciendo los hallazgos respectivos a las irregularidades que uno va encontrando. O sea, porque están habiendo irregularidades existentes, pero si finalmente la Contraloría denuncia, por ejemplo, este hecho al Ministerio Público, el Ministerio Público inicia la investigación. En ese caso, ¿quién defiende los intereses del Estado? ¿La Procuraduría o la Contraloría? ¿Quién asume la representación de los intereses del Estado? ¿La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios o asume, por ejemplo, en este caso, la Contraloría? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién asumirá? ¿La Procuraduría o la Contraloría? Ahí sí la pregunta está un poquito para pensar, ¿no? Porque ya no está tan sencillo. Si finalmente es un informe de Contraloría, ¿quién asumiría la representación de los intereses del Estado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será la Procuraduría o la propia Contraloría de la República asumirá, por ejemplo, los intereses del Estado? ¿Correcto? Caterine Pilar dice Contraloría de la República. Perfecto. ¿Alguien que me diga la Procuraduría? Puede ser que alguien me dice, profesor, siempre ya se ha quedado establecido que el Ministerio Público se encarga del tema de la penalidad y el encargado del tema reparatorio siempre va a ser la Procuraduría. En este caso, sea la Procuraduría Anticorrupción o la Procuraduría de cada una de las instituciones. Procuraduría no dice, contra la de Milton Irene Morales nos dice Contraloría, ¿correcto? Y ahí les voy a contar lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender de que no siempre asume la responsabilidad la Procuraduría. Resulta que en una ocasión, por ejemplo, era un informe de Contraloría sobre un proceso de licitación que se había tenido a bien de llevar a cabo. Entonces, un asistente en función fiscal le habían dado las primeras indicaciones y al asistente en función fiscal le habían dicho siempre, ¿saben qué? Vamos nosotros a tener a bien de notificar siempre a la Procuraduría. O sea, eso es la indicación que le habían dado. Notifiquemos siempre a la Procuraduría, ¿correcto? Y resulta que esto era el caso, por ejemplo, de Contraloría. Y el asistente en función fiscal, como tenía en su chip siempre tener que notificar a la Procuraduría, finalmente ese caso, remitido por la Contraloría, lo notifica a la Procuraduría. La Procuraduría sabe también en qué casos tiene competencia o en qué casos no tiene competencia. Sin embargo, quizás por el tema de sobrecarga existente, finalmente se constituye la Procuraduría. Antes habían las audiencias de constitución en actor civil y termina constituyéndose como actor civil. Hasta ahí había pasado cerca de 10 meses. Y dentro de esos 10 meses, un día cualquiera, un viernes a las 3 de la tarde, viene el abogado de la Contraloría y dice, yo quiero conversar con el fiscal. Adelante, pase usted, converse con el fiscal. Y le dice, señor fiscal, hace un año aproximadamente,
hemos presentado pues un informe de Contraloría, bien trabajado, bien bacán nuestro informe de Contraloría. Pero hasta ahorita me preocupa porque ya ha pasado más de 9 meses, ha pasado más de un año y todavía no nos notifican. ¿Qué ha pasado? Quiero saber. Y el fiscal eminentemente dice, pero qué raro, si incluso ya tenemos la constitución en actor civil. Repasemos o revisemos la carpeta auxiliar. Y en la carpeta auxiliar sí efectivamente habían notificado, pero habían notificado a la Procuraduría. En ese caso, eminentemente, tenía que dejarse ya sin efecto la constitución en actor civil y eminentemente asumir recién la Contraloría. Y de ahí el informe eminentemente ha sido claro de entendimiento. Cuando se trata de informe de Contraloría, por ejemplo, el que va a asumir la representación de los intereses del Estado será la Contraloría de la República. ¿De acuerdo, estimados amigos? Muy bien. Rápidamente, vamos a ver del tipo penal de colusión. Después de haber señalado esta situación, ¿qué entendemos por colusión? La colusión tipificada en el artículo 384 tiene dos modalidades: la colusión simple y la colusión agravada. El verbo rector de la colusión simple viene a ser la concertación, nos ponemos de acuerdo. Y el verbo rector de en este caso, de la colusión agravada será la defraudación. Defraudación patrimonial, obviamente previa concertación. Entonces, ¿qué significa concertar? ¿Qué significa finalmente esta denominación que nos habla concertar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué entenderemos finalmente por concertación? La concertación no es otra cosa que ponernos de acuerdo. Yo me puedo poner de acuerdo con ustedes, por ejemplo, para realizar un proceso de licitación y finalmente defraudar al Estado. Yo me puedo poner ustedes de acuerdo. Concertarse es ponerse de acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre los extraneos y entre los intraneos. Es decir, entre la institución del Estado, finalmente con un proveedor. Dentro de esa concertación, finalmente, vamos a ver que a nivel de investigación se tiene que utilizar mucho el tema de prueba indiciaria. Entonces, ¿quiénes son autores de un delito de colusión? Siempre serán funcionarios y servidores públicos, pero como es un tipo penal de encuentro, necesitaremos también la participación de un extraneo finalmente, que es el proveedor, por ejemplo. Solo así se configura el tipo penal de colusión. La tipicidad objetiva, reitero nuevamente, he señalado que en el verbo rector, en el tipo penal de colusión simple, es la concertación, y en el caso de la colusión agravada será la defraudación patrimonial. Hay algunos que señalan que también son dos verbos rectores, concertación y defraudación patrimonial, pero bueno, yo considero que solamente es uno, defraudación patrimonial, ¿correcto? Tipicidad subjetiva, hay que ver si esa concertación finalmente se puede dar por culpa. Y entendemos de que en la misma descripción del tipo penal señala de que siempre el comportamiento será de carácter doloso, es decir, no se podría decir en ese sentido que uno se concierte finalmente por culpa. Un ejemplo cualquiera. ¿Cómo finalmente uno podría ver concertación en un estado de emergencia? Existen tipos de contrataciones, contrataciones a través del proceso de selección y contrataciones directas. Pongamos en cuenta que el Estado, por ejemplo, va a hacer la contratación para las mascarillas, para los geles, por ejemplo, para los jabones. Y ve y le da la buena pro, por ejemplo, a una empresa que para empezar no está en el rubro. Por ejemplo, caso de mascarillas, rubro salud. Pero esta empresa está, por ejemplo, en el rubro de madera, en el rubro de combustible. Siguiente situación. Esta empresa no tiene experiencia, nunca ha contratado con el Estado finalmente. Tercera situación, por ejemplo. Resulta, por ejemplo, que los bienes, las mascarillas, no tienen las medidas sanitarias establecidas. ¿Correcto? Siguiente indicio que uno podría encontrar. Ya a nivel de investigación nos damos cuenta de que esta empresa, por ejemplo, el titular tiene una vinculación de amistad con uno de los funcionarios de la institución del Estado. Entonces, ante esa situación, obviamente, nosotros veremos irregularidades que se encuentran. Alguien me dirá, pero estamos en un proceso de emergencia y el reglamento y la ley de contratación del Estado es claro. En el numeral 100 señala que en 10 días finalmente uno puede hacer subsanaciones, claro, pero subsanaciones de carácter administrativo finalmente, pero no de irregularidades existentes, porque cuando existen irregularidades, esto ya colindan con determinados temas de corrupción. Entonces, finalmente, si encontramos esa situación,
el Ministerio Público tendrá que realizar sus requerimientos, como el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, a efecto de determinar primero si ha existido una vinculación de llamadas. Si encontramos vinculación de llamadas, se ha quebrantado el tema de principio de imparcialidad por parte del funcionario público, porque el funcionario público ante un proceso de contratación, licitación, no tiene por qué estar llamando finalmente al proveedor, por ejemplo, ¿correcto? Siguiente situación. Puede ser que cuando se haga el levantamiento del secreto bancario, se encuentran depósitos de dinero por parte de esta empresa proveedora a este funcionario público. Entonces ahí, por ejemplo, añadido a los otros temas que ya he mencionado, estaríamos viendo a través de sus indicios el tema de concertación que ha tenido a bien de existir entre los extraneos y entre los intraneos, por ejemplo, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo hablaremos de la colusión agravada? Cuando finalmente el Estado contrató directamente con esta empresa proveedora y ha efectuado el pago respectivo. Esto eminentemente va a generar un daño económico. Ahora, no solamente el daño económico va a ser por el pago, sino el tiempo de inversión que se ha tenido a bien de dar, por ejemplo, también va a estar cifrado en monto de dinero. Entonces ahí uno diría que el tiempo, como dice, me parece un banco, vale más que el dinero, y por supuesto que sí. El tiempo invertido en un proceso de licitación, por ejemplo, directa, también va a tener a bien de analizarse desde la perspectiva económica. Ahora, alguien me podrá decir, pero estamos en una situación de emergencia, ¿qué te pasa, profe? Si estamos en una situación de emergencia, hay que contratar rápido con la empresa. Pero la ley de contrataciones no exonera hacer un estudio de mercado. O sea, igual, es un proceso de contratación directa, pero uno tiene que hacer un estudio de mercado. Finalmente, ¿qué se hace contratando, por ejemplo, una empresa que no tiene experiencia o que no esté en el rubro, cuando existen otras empresas que sí tienen experiencia y que sí estén en el rubro? Entonces, eso, por ejemplo, son consideraciones de indicios, ¿correcto? Último tipo penal, porque estamos llegando a la parte final, por ejemplo. Tipo penal del artículo 399, interés indebido. Alguien me dijo, profesor, ¿qué es interés indebido? ¿Correcto? Vamos a ver que el artículo 399 del Código Penal señala lo siguiente. El funcionario servidor público que indebidamente, así señala el término penal, que indebidamente se interese en forma de manera directa, indirecta o por acto simulado en cualquier contrato u operación. Esa es la descripción. Entonces, ¿quién será? Es un tipo penal, para empezar, unilateral. El comportamiento solamente depende del funcionario y servidor público y es un tipo penal de peligro abstracto. Entonces, cuando analizamos la tipicidad objetiva, el verbo rector viene a ser interesarse. ¿Y qué viene a ser interesarse? Importarte algo. Finalmente, cuando tú te interesas en algo, por ejemplo, es porque te importa. Entonces, el mal funcionario público, el mal servidor público, se interesa indebidamente en algún contrato o en alguna operación, por ejemplo. En ese sentido, vamos a ver de que se puede dar de manera directa, de manera indirecta o por acto simulado. Tipicidad subjetiva. Analicemos el dolo o la culpa existente. No podrá existir comportamiento por culpa, estimados amigos, sino que el comportamiento del funcionario y servidor público siempre será doloso. O sea, siempre va a tener la intencionalidad finalmente de interesarse en aquel contrato y en esa operación. Ejemplo. Puede darse el caso, que estoy señalando solamente posibilidades, no estoy haciendo aseguramientos ni nada por el estilo. Por ejemplo, al momento de rellenar el padrón de beneficiarios. O sea, ¿quiénes van a ser los beneficiarios con el bono o quiénes van a ser los beneficiarios con la canasta? ¿Quién identifica finalmente quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Cómo se identifica quiénes son la población más vulnerable? Entonces, ¿qué puede suceder? De que en el padrón puede ser de que se incluya como beneficiarios a personas que no están dentro de ese factor de riesgo. Personal que no se encuentra dentro del factor de necesitados, por ejemplo, ni con el bono ni con la canasta. Entonces hasta ahí uno diría, pero bueno, quizás se les ha pasado, correcto. Siempre hay que pensar positivamente, ¿cierto? Pero resulta que a nivel de investigación, por ejemplo, uno se termina dando cuenta que dentro de los beneficiarios se encuentra un familiar, ¿correcto? Se encuentra la enamorada, por ejemplo, o se encuentra un pariente muy cercano como beneficiado. Y precisamente ese beneficiado no está dentro del estándar de persona que debería ser beneficiado, por ejemplo, con el bono o la canasta. Si eso se ve desde esa perspectiva, estaríamos viendo la presunta existencia de un interés por parte del funcionario público. Ahora, puede ser de que sea el mismo funcionario quien directamente ha tenido que rellenar y ha puesto a sus familiares. O puede ser de manera indirecta, por ejemplo, cuando finalmente el titular de la institución
ordena a un servidor público que ponga dentro de los beneficiarios a los familiares que son de él, por acto simulado. En el acto simulado tenemos las famosas empresas fachadas, inexistentes, empresas fantasma. Aquellas empresas, por ejemplo, que no se encuentran en el rubro, correcto. Claro, acá nos dice bani bani, ¿no? O beneficio irregular. Por supuesto, estamos ante un beneficio irregular. Entonces, la forma simulada es cuando el funcionario y el servidor público utiliza una destreza para hacer creer, por ejemplo, de que un proceso de contratación se está realizando con la mayor regularidad posible, de que aquí no pasó nada. Pero ya cuando uno empieza a investigar, finalmente, por ejemplo, te das cuenta de que esa empresa, para empezar, está inhabilitado para contratar con el Estado. Y siguiente, esa empresa resulta siendo que el titular de esa empresa es el mismo funcionario de la institución. Entonces tenemos las famosas empresas fachadas que muchas veces se tienen a bien de utilizar, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. En ese sentido, en el caso, por ejemplo, finalmente de peculado, para cerrar, hay presupuestos destinados que ya ha dado finalmente el presidente de la República, los gobiernos regionales y las municipalidades. Reitero, ese presupuesto en su totalidad se tiene que utilizar. Y si no se utiliza en su totalidad, hay que tener que devolver el porcentaje que finalmente no se ha utilizado. Si el funcionario y servidor público se apropia, ahí estaríamos ante la presunta comisión, por ejemplo, del caso de peculado. Finalmente yo diría lo siguiente. Esperamos un buen trabajo por parte de la Contraloría de la República al momento de realizar los hallazgos respectivos para que finalmente se haga el informe y el Ministerio Público tenga bien de hacer una calificación adecuada. El Ministerio Público también de oficio puede salir a las instituciones y recolectar esos documentos que le van a ser necesarios. Y finalmente la población también cumple un rol muy importante porque nosotros somos los veedores ciudadanos y si vemos un comportamiento contrario a norma, finalmente podemos denunciar, ¿correcto? Finalmente quiero decirles de que, por ejemplo, vamos a ver, que se podrían dar algunas situaciones en las cuales eminentemente hay que ver hasta qué punto uno podría utilizar mecanismo de simplificación procesal, porque el principio de oportunidad, por ejemplo, en el caso de delito de corrupción de funcionarios no existe, ¿correcto? Muy bien, entonces quiero comunicarles también de que ya el día de hoy en la mañana, después de unos días o semanas, he terminado un artículo. El artículo lleva por título Delitos contra la Administración Pública en tiempos de cuarentena, ¿correcto? Este artículo ya a través de algunas instituciones y esperemos también a través de la institución que me convoca en esta oportunidad, Jus Civile, tengamos a bien de tener que presentarlo para que ustedes de una u otra forma también puedan estar visualizando este tema y podamos entender más sobre estos actos de corrupción. Finalmente quiero agradecer al taller de capacitación jurídica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Jus Civile, y también agradecido a cada uno de ustedes que han estado juntamente conmigo participando y observándome en esta ponencia. Mañana es el Día de la Madre, un día especial, así que un saludo fraterno a todas las mamitas que nos están observando y también a las madres de cada uno de los participantes de esta noche. Mi nombre es Sergio Emerson, muchísimas gracias con cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima conferencia, Dios mediante. Buenas noches.